En el año 2015 se desató uno de los escándalos medioambientales más polémicos de los últimos años. Esta es la historia que te vamos a contar en este primer programa de BTP. Volvamos a tener periodismo. Estas son las historias que te vamos a contar en BTP. Uno de los datos que más nos llama la atención, que es que apenas llegamos, el portón está abierto. Este portón permanecía cerrado, según consta en la denuncia. Había que pedir permiso y estaba prohibido el acceso a la prensa, a los concejales e inclusive al defensor del vecino. En la causa que lleva adelante la justicia federal figuran datos reveladores. El bypass era utilizado de manera frecuente. En esos días, de 2010 a 2015, siempre se usó. El líquido no ingresaba a la planta cuando es utilizado el bypass. Iba directamente al río sin tratar. Esto no funcionaba, vos lo viste. Nosotros en Centenario no estamos contaminando absolutamente para nada. Dictar las responsabilidades por contaminación a título culposo, responsables políticos de la planta de Centenario. La planta de cloaca en ese momento no funcionaba, se recibía la cloaca por dos entradas, una que era la oficial, la legal, y otra que se conocía como el bypass, que en verdad no era un bypass porque no derivaba nada, sino que era un derivador paralelo que directamente tiraba todo al río. Un caño directo al río. Y nosotros no mentíamos, esto era así. BTP. En el año 2015 se inician dos causas, una civil y una penal, por la contaminación del río Neuquén. Paradójicamente, ambas causas se inician luego de la denuncia de trabajadores municipales que habían sido denunciados por funcionarios municipales de aquel entonces por haber saboteado, boicoteado la planta durante un extenso conflicto gremial. En este primer bloque de BTP dialogamos con dos personas. Por un lado, con el doctor Pablo Matkovich, quien es el defensor público oficial de la Defensoría General de la Nación, y por otro, con Alberto Delía, quien es el abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario. Y nosotros tomamos intervención a partir de un conflicto que hubo concretamente en Centenario y en la planta de residuos cloacales entre el personal de la planta, ¿no? Un reclamo gremial, donde funcionarios de la antigua gestión a cargo del intendente Bertoldi denuncia al personal diciendo que ellos estaban generando contaminación en el río. A partir de ahí, la Justicia Federal y la Fiscalía Federal, a cargo de quien era entonces el fiscal a cargo de la causa, que era el doctor Derquier, toma intervención, inician las primeras pericias y luego de eso nos dan intervención a la Defensoría Federal en virtud del pedido de dos vecinos de Centenario. Esos dos vecinos se acercaron y empezamos a hacer un trabajo paralelo a la causa penal. En la causa penal está hoy, puedo adelantarte ya, que está con un pedido desde fin del año pasado del doctor José María Derquier para dictar las responsabilidades por contaminación a título culposo de los funcionarios que estaban a cargo en aquel momento de responsables políticos de la planta de Centenario. ¿Pero qué significa? ¿En qué estado está la causa? La causa penal, hay dos procesos. Yo te decía que existe la causa esa penal, que se inició por la denuncia de los funcionarios municipales, dio un giro porque a partir de la investigación se determinó que los empleados municipales no tenían la responsabilidad, sino que había responsabilidades políticas y administrativas por parte de los funcionarios políticos del municipio de Centenario. O sea, el Poder Ejecutivo denunciaba a los trabajadores y después las causas se le termina dando vuelta. Sí, esto es una etapa
previa y preliminar, pero hay una investigación bastante avanzada por parte de la Fiscalía Federal, donde hoy tiene un pedido, se ha llamado indagatoria a distintos funcionarios, han venido y han dado su posición y han declarado y dado su versión de los hechos, pero a pesar de eso el fiscal considera que tienen responsabilidad penal y el juez federal, el doctor Villanueva, tiene la responsabilidad de resolver esto, que tiene que ver con quién fue el responsable de lo que pasó en Centenario. Denuncian a la noche, a las 22, 23 horas, de que había sido saboteada la planta de cloaca y que estaban tirando todos los líquidos crudos al río. En ese momento la planta trabajaba con 1 o 2 trabajadores, obreros nada más, que eran tipo sereno, pero no hubo ninguna posibilidad de sabotaje. Era imposible que se saboteara porque esto era un problema sistemático que llevaba muchos años. ¿En qué estado se encontraba la planta al momento del conflicto municipal del 2015? Claro, bueno, justamente cuando me entero yo, pasada la medianoche, de que habían denunciado a los empleados por sabotear la planta, me comuniqué, le dije, no hay ningún problema con que manden toda la policía que quieran mandar, porque era imposible sabotear algo que no funcionaba. La planta de cloaca en ese momento no funcionaba, se recibía la cloaca por dos entradas, una que era la oficial, la legal, y otra que se conocía como el bypass, que en verdad no era un bypass porque no derivaba en nada, sino que era un derivador paralelo que directamente tiraba todo al río. Un caño directo. Un caño directo al río. Un caño directo al río. El proceso de las figuras públicas en cabeza del intendente Bertoldi y después también el intendente Semolay, quien es quien heredó una planta en mal funcionamiento, son quienes tuvieron principalmente la responsabilidad de venir a dar explicaciones. Por supuesto, los funcionarios a cargo de las áreas específicas a cargo de la planta también tuvieron que sentarse a dar explicaciones. Yo, más allá de la posición que el fiscal tomó, está para resolverse su situación procesal, pero a primera vista ha habido responsabilidad puntualmente de los funcionarios municipales en la mala gestión de la planta. Por supuesto que ellos han dado su versión intentando deslindar su responsabilidad, pero bueno, esperemos que la justicia resuelva la situación procesal para que toda la gente pueda quedar en claro si tienen responsabilidad o no. Yo lo que puedo decir es que un fiscal federal ha dicho que tienen responsabilidad por la contaminación del río Neuquén a primera vista y en esta etapa del proceso. Por supuesto, no son culpables y están garantizados por el derecho de inocencia y no podemos decir que ellos tengan que responder penalmente, sino hasta una sentencia. Pero en esta etapa preliminar ha habido elementos que dicen, para llevar adelante no solo que ellos den explicaciones e indagatoria, que es la primera etapa donde se le brinda la posibilidad a la persona acusada de dar su descargo, sino que también ahora el fiscal está pidiendo que, a pesar de esa explicación que dio, corresponde el procesamiento y llevarlos a juicio oral y público. Así que bueno, yo lo que pido es esto, ¿no? Que no aprovechemos estas circunstancias para engañar a la gente de Centenario diciendo cosas que no son verdad. Como por ahí escuché un candidato del MPN hablando de la planta de cloacas de Centenario, ¿no? Nosotros en Centenario no estamos contaminando absolutamente para nada. Nosotros nos hacen análisis otras instituciones, no el municipio de Centenario. Bueno, después va a hablar el Chachi, así que bueno, le va a explicar bien todo el trabajo que se hizo en las dos plantas, tanto en la de agua como en la de cloaca, que realmente nos importaba y muchísimo. Somos de los pocos municipios en el que no contaminamos el río Neuquén. Así que bueno, estas son cosas que no hay que decir, ¿no? Porque ojalá se informen realmente de la situación o cómo se trabaja y no engañar a la gente. Lo que se ve de afuera de la planta, que es como un estanque gigante, que creo que tiene un proceso de oxigenación. Bueno, el líquido llegaba ahí, daba una vuelta y salía al río. O a la parte de atrás, porque entre la planta y el río hay como 1 hectárea, 2 hectáreas y media, que depende cómo se saturaba, directamente se dejaba correr y no sé si lo habrán limpiado, pero en ese momento había un colchón de papel higiénico, materia fecal de más o menos 40-50 centímetros hasta llegar al río, unas 2 hectáreas más o menos. ¿Cuánto tiempo llevaba la planta en este estado? ¿Cuántos años? Porque me imagino, nosotros pudimos recorrerla en ese momento y el estado en el que estaba no era de meses, de decenios, semanas. No. Bueno, la planta de por sí
La planta de cloaca en Centenario es la simbología como de la corrupción, si se quiere. Tiene un antecedente que fue generado en la época de Menem con un ATN, los ATN de Corach, generó mucho conflicto con el intendente que estuvo en ese momento, que era Fernández, a pesar de, bueno, de la génesis, digamos, extraña que tuvo, lograron hacerla funcionar a media máquina durante un periodo, y luego en el proceso que estuvo Bertoldi, que no me acuerdo si asumió en el 2002, 2007, 2007. La planta, los empleados que estaban ahí prácticamente hacían de sereno, la planta nunca funcionó. Y se fue tapando toda la cañería con el lodo que se iba formando porque se iba solidificando. Las cámaras que habían de rebombeo cerca en la zona de chacras, cada 2x3 se tapaban. Y esto es cuestión de acreditarlo con cualquier chacarero que está ahí, que vean las acequias eran todas de papel higiénico, o sea, siempre se mandaba por los canales o básicamente la planta, lo poco que fue funcionando se fue rompiendo y jamás se iba reponiendo. Nosotros creemos que está perfectamente probado que el estado de la planta volcaba, no solo la planta volcaba contaminando por arriba de los estándares que estableció la IC, que esos son estándares viejos incluso, porque ahora se está hablando del vuelco cero en otros lugares del país y en otros lugares del mundo. Las plantas que tiene Centenario son plantas que ya no se utilizan en el primer mundo, pero ni siquiera cumple con el estándar de esos estándares que ya son viejos. Eso está probado. También probamos que por la falta de funcionamiento de la planta, lo que se había generado era lo que se llamaba un bypass. Un bypass que tiraba crudo al río, un bypass bastante grande que volcaba parte de lo que se conoce como el casco nuevo, lo volcaba directamente en crudo al río. Y eso está probado. Nosotros lo hemos probado en la causa, tenemos pruebas, tenemos pericias de gendarmería y pruebas de la justicia en la causa penal que se entrecruza con la causa civil. Creemos que hay pruebas suficientes para demostrar que hubo contaminación. O decir cosas que no son verdad es lamentable, ¿no? Yo creo que estas cosas no las tenemos que volver para atrás, ¿sí? No tenemos que volver para atrás. Y ojalá estos candidatos digan la verdad. Así que bueno, yo creo que estas cuestiones realmente tenemos que ser, vuelvo a repetir, muy serios en esto y decir la verdad. O sea, si van a criticar la planta de cloaca, que vayan por lo menos a verla, o por lo menos que sepan dónde está ubicada, mínimo, ¿no? Que sepan dónde está ubicada, qué es el trabajo que se hace, porque es muy fácil agarrar un micrófono y decir cosas realmente que son puras mentiras. Y bueno, nosotros en estas cuestiones realmente estamos trabajando muy fuerte en el tema de la planta. Se han hecho muy grandes inversiones tanto en la planta de agua como de cloaca, porque realmente son dos cuestiones que son importantes para Centenario. Llegó un punto tal que se dio la orden de cerrar la planta. Los empleados no podían abrir la planta a nadie. Creo que había una presentación del defensor del vecino, de algunos concejales, que directamente no podían acceder. Los medios no podíamos acceder. No, había una orden de que no se podía acceder a la planta nadie que no sea Videla, era el jefe. Videla y Pieroni. Creo que la orden estaba hasta firmada por Pieroni. De prohibir el acceso a cualquier otra persona, para que no tomen conocimiento de esto. Pero había notas presentadas de manera formal por los trabajadores informando de esto. Sí, de los trabajadores, sí. Nosotros sabíamos, porque los mismos trabajadores nos manifestaban de la situación en la que estaban trabajando. ¿Cuál era la situación de ellos? Y la situación era que tenías que estar presenciando una situación de funcionamiento que no existía. Se iban quejando de que, bueno, no tenían cómo rebombear, se tapaban y quedaba todo tapado. Las condiciones de trabajo eran pésimas, o sea, no tenían ni bota, ni ningún elemento de seguridad, era, bueno, si no te gusta te vas, no, está lejos de lo que está funcionando hoy, nada que ver. La causa termina dándose vuelta a la denuncia. Ellos denuncian al sindicato y a los trabajadores municipales por boicotear la planta durante un conflicto sindical, pero cuando acceden las autoridades
se dan cuenta de que eso era mentira y terminan siendo ellos, ¿no?, imputados por la justicia. Sí, yo realmente no podía creer lo que estaba pasando, porque era algo muy, muy torpe. O sea, o ese día directamente había arreglado con alguien que hacía una falsa denuncia y los metía preso, con esa impunidad que tal vez, a ver, esto no es muy infundado, él tiene un sentido, Bertoldi tiene un sentido de la vida como que él puede vivir impunemente. Y en ese momento tenía un apoyo mediático que un pobre trabajador no lo tiene, y para él era muy fácil, estaba justo en el medio de una campaña presidencial, entonces más o menos todo le salía bien, nadie se metía con él, y a los trabajadores nadie les cree. El tema fue que la denuncia era tan grave que bastaba que se constate, cosa que se hizo al otro día, al mediodía. Me recuerdo haber estado presente, que fue la policía, mandada por la fiscalía, hizo una constatación, luego se pidió desde el sindicato que se acreditó el estado de abandono total. O sea, no podés hablar de sabotaje cuando los motores estaban rotos, tenían tierra arriba con plantas crecidas, o sea, lo que decía era insostenible, no era un sabotaje, era un abandono de la planta, o sea, abandono que era notorio. Escuchar una crítica criticando la planta de agua a mí me duele muchísimo, no por mí, sino realmente por el sacrificio que está poniendo tanta gente. Aparte nos hacen análisis muy seguidos, ¿sí?, tanto del agua como en la planta de cloaca, lo que vertimos al río, ¿sí? Y esto lo hacen los laboratorios del EPAS, donde ellos nos pasan el informe constantemente, ¿no? Así que bueno, ellos nos controlan, ¿sí? Y que me parece muy bien que nos controlen, ¿eh? Sí. Y que nos controlen muy bien. Yo siempre estoy muy de acuerdo con los sistemas de controles cuando se hacen bien, ¿sí?, cuando no se usan para hacer política, ¿sí?, sino realmente lo usan bien los sistemas de controles, porque es muy importante que todos estemos controlados, es muy importante. Lo que sí se pidió, que no me acuerdo si fue el mismo día o 2 días después, que se presenten los inspectores de recursos hídricos, de medio ambiente, del EPAS y de AIC, y de fiscalía. En esa oportunidad sí estuve presente, que los acompañamos a ver todo el estado de la planta, toda la parte de atrás de la planta, y fuimos a la zona de la calle donde estaba Bypass, que no me acuerdo si es la calle 4. Hubieron 4. Además múltiples testimonios de esta situación. De hecho, le hice constatar, porque en ese preciso momento que estábamos nosotros, hacía mucho calor, yo no me acuerdo si era mitad de noviembre, y a 20 metros de ahí habían chicos bañándose a la orilla del río. Recuerdo obligarlos a los inspectores que dejen constancia de lo que estaba pasando, porque un caño grande de cloaca escondido donde terminaba la calle, pero la calle como que terminaba en el río, desde arriba no se veía, pero vos te acercabas, veías unos pilotes de cemento y abajo estaba el caño donde era un asco el olor. Iba todo directo. Y los chicos bañándose a 50 metros de ahí sin saber lo que había. Se ha comprobado que en los últimos tiempos la planta, como decías, no está en la situación en la que estuvo en el pasado. Nosotros queremos que eso, al menos judicialmente, no tenemos acreditado que la planta esté en la actualidad esté contaminando. Por supuesto que durante este año nosotros vamos a iniciar un nuevo espacio de control, de monitoreo, por el cual queremos llegar. Hemos logrado un proceso de entendimiento muy bueno con la Municipalidad de Centenario, porque se han puesto a trabajar. La verdad que nosotros de la justicia lo que pretendemos es que cada uno en este problema, que es muy complejo, se haga cargo de la parte y la porción de la responsabilidad que le cabe. Nosotros todavía creemos que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca es un ausente en este proceso, pero estimamos que en este primer semestre poder lograr un acuerdo que sea sustentable para poder llegar a un acuerdo y cerrar la causa civil. Por supuesto, las responsabilidades penales, eso va a seguir por otro camino y tendrán los funcionarios que seguir la suerte de ese proceso al margen del proceso civil. Pero nosotros creemos que estamos en condiciones de, en este primer semestre, soy optimista,
de poder llegar a un acuerdo para que esto sea sustentable en el tiempo, la planta de Centenario, que se fije a tiempo, o a años, o en una ejecución de sentencia, cuál va a ser el plan que va a tener Centenario de aquí a los próximos años para no seguir contaminando el río. En la investigación que llevara adelante el por entonces titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia número 1 de Neuquén, el fiscal José María Darquier, quien se encuentra ahora jubilado, figuran diferentes datos reveladores. Por ejemplo, él atribuye a quien fuera el intendente de la ciudad de Centenario, por ese entonces, el ingeniero Javier César Bertoldi, al por entonces secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Peroni, y a quien fuera subsecretario de Servicios Públicos, Rosario Esteban Videla, en calidad de administradores y custodios de una fuente de peligro entre los años 2012 y 2015, la contaminación producida en el cauce del río Neuquén por el vertido de efluentes cloacales. En la causa, también el fiscal incluye al actual intendente de la ciudad de Centenario y también al secretario de Servicios Públicos actual por haber heredado justamente la planta de cloacas en este estado. Aunque toda la causa gira en esas fechas, claramente durante la gestión del exintendente Javier Bertoldi. Esta causa ya se encuentra en manos del juez, quien tendrá que decidir si acepta el procesamiento o no de los funcionarios. Estamos hablando del juez Villanueva. Vamos a ver diferentes placas a continuación con datos destacados y reveladores que figuran en la investigación que llevó adelante la Fiscalía con diferentes peritajes. Por muchos años, ese bypass estuvo trabajando de manera permanente. Las bombas del pozo exterior provocaban la utilización del bypass. La utilización del bypass implica que se vertía el líquido crudo al río las 24 horas del día. Esto habría ocurrido como por 4 años en el marco de la gestión de Bertoldi. El bypass era utilizado de manera frecuente. En esos días del 2010 al 2015 siempre se usó. El líquido no ingresaba a la planta cuando es utilizado el bypass, iba directamente al río sin tratar. La primera toma de muestras y análisis se efectuó el 11 de noviembre del 2015 a través del Departamento Científico Pericial de Prefectura Naval Argentina, cuyos resultados obran en la causa. A su vez, se evidenció que las bacterias coliformes totales se encontraban elevadas en la totalidad de las muestras remitidas. Por ejemplo, en la descarga denominada B, en el sector de descarga del bypass, se detectaron en coliforme totales 110 millones por cada 100 milímetros, cuando el parámetro guía es de 5.000. También se halló sumamente elevado el nivel de los coliformes fecales y de Escherichia coli. En este segundo bloque de BTP vamos a mostrarles una recorrida que realizamos por la planta de líquidos cloacales en la actualidad, en pleno año 2019. Durante la recorrida vamos a utilizar material fotográfico que tomamos en el año 2015, cuando durante el conflicto de los trabajadores municipales pudimos, por primera vez en muchos años, ingresar a la planta de líquidos cloacales. Con ese material fotográfico vamos a contrastar la recorrida que le vamos a mostrar a continuación. Vinimos con el equipo de BTP hasta la planta de líquidos cloacales de la ciudad de Centenario. La última vez que estuve en este lugar fue hace 3 años y algunos meses, en noviembre del año 2015. Uno de los datos que más nos llama la atención, que es que apenas llegamos, el portón está abierto. En noviembre del 2015 a esta planta pudimos ingresar luego de que se desatara el conflicto gremial más fuerte entre la gestión de Bertoldi y los trabajadores municipales. Este portón permanecía cerrado, según consta en la denuncia. Había que pedir permiso y estaba prohibido el acceso a la prensa, a los concejales e inclusive al defensor del vecino.
Vemos que ingresan y salen autos. Hasta el conflicto de noviembre del 2015, para ingresar a este lugar había que pedir autorización y tan solo pasaban a la planta de líquidos cloacales aquellos que en ese momento la manejaban. Según los testimonios de los trabajadores municipales, Esteban Videla era la persona que había dado la orden en ese momento de no poder ingresar ni la prensa ni quienes se consideraban opositores políticos a las instalaciones de esta planta. Estamos con Carlos Charlie Villagrán. ¿Hace cuántos años que sos empleado municipal, Charlie? Voy a cumplir 25 años. Este año cumplo 25 años de servicio. Entré en el 94 en el Consejo Deliberante. ¿Y hace cuánto que estás aquí en la planta? Desde el 2008, ahora 11 años van a ser. O sea, en el conflicto del año 2015 fuiste testigo de lo que pasó en este lugar en noviembre, ¿no? Sí, aparte era delegado del sector de los trabajadores. El primer dato que nos llama la atención, Charlie, es que el olor cambió. En ese momento acá no se podía respirar y ahora notamos que no hay olor. Bueno, el tema es que tiene en proceso toda la planta. Están los 6 aeradores funcionando. Hemos recuperado un agitador de las profundidades, pescándolo. Una de las cosas que nos llamó la atención, lo decíamos recién en la intro de la visita, es que ese portón que está atrás de nosotros está abierto. En el 2015 o antes del conflicto que ustedes abrieron las puertas a los medios, ese portón estaba cerrado. Sí, lo teníamos que mantener con candado y no, ahora está abierto siempre para cualquier persona que ingrese. Por ejemplo, las mediciones de medio ambiente, de recursos hídricos, del EPA, pueden entrar directamente a hacer las inspecciones. Sí, sí. Y los medios de prensa, la oposición, concejales. No hay ningún problema, pueden pasar. En ese momento, ¿quién había dado la orden de que no se pudiera ingresar acá? Bueno, en ese momento nuestro director era Videla, después pasé a ser subsecretario y vino Sergio Montoya, pero también tenía la misma orden de no atender principalmente a los concejales de la oposición, al periodismo, si no daban la autorización ellos. Una de las primeras fotos, la foto número 1 y la foto número 2 son de estas instalaciones. ¿Qué es esto que está acá en este lugar, Charlie? Esto es el descargadero y el pozo exterior que le llamamos nosotros, que vendría siendo el pozo de captación de toda la red de Centenario. Todo lo que es el barrio, todo lo que es el pueblo y lo que es 11 de octubre. O sea, por acá ingresa todo el material crudo. Claro, acá llega todo y de acá es bombeado hacia la planta. O sea que esta es la entrada. En el 2015 esto estaba en este estado, esto estaba todo tapado. Había una reja que ahora no está. En ese momento había un tablero. Me imagino que abajo hay bombas debajo de este pozo, ¿no? Sí, han cambiado las bombas, ahora son bombas nuevas. Se colocaron una en noviembre del 2016 y otra en febrero. Y bueno, están dando, cambia la situación porque antes teníamos... Esto estaba tapado, o sea, esto estaba lleno de líquidos como vemos en la foto. Con las bombas, teníamos problemas con las bombas, no tenían mantenimiento, se rompían fácilmente. Seguramente la vamos a ver cuando ingresemos a la planta. Ahora son otro tipo de bombas, más nuevas. ¿Reconocer las imágenes de los caños estos? Sí. Es un desastre eso, por favor, no puede ser. Sí, me acuerdo, eso no... Esto es crudo, esto venía directamente... Totalmente crudo, sí, esto convivíamos nosotros con esto y los vecinos acá. Nosotros le quemamos la chacra al vecino acá al lado. La chacra que tenemos allí de fondo. Él había reconvertido, había sacado unos manzanos que tenía, reconvirtió para alfalfa y en la última vez se le llenó casi la mitad de la chacra con líquido crudo. A mí me sorprende la profundidad que tiene esto. ¿Cuántos metros tiene para abajo? 5,5 metros. Y esto estaba lleno de líquidos, o sea, en las imágenes que nosotros tenemos, que ustedes van a ver, estaba hasta arriba. O sea, no había ni siquiera 20 centímetros de profundidad, esto rebalsaba y todo estaba cubierto, ¿no? Uno no apreciaba la profundidad que tiene. ¿Hoy está funcionando esto? Sí, está funcionando y bueno, y uno de los objetivos principales del área de mantenimiento, de los operadores, es mantener... ¿Nos acercamos un poquito o nos mostrás? Sí. Bueno, cuando vos me viste llegar vine acá a mirar porque el objetivo es mantener el nivel debajo de determinado nivel para saber de que nosotros ahí no estamos ni bypaseando en
en la calle 4, que ese era uno de los problemas que también teníamos durante 5 o 6 años, estuvimos bypaseando directo con un caño de 500. O sea que esto no tiene que haber líquido acumulado ni tiene que llegar hasta arriba como vemos en las imágenes de archivo. Claro, exacto. Ahí hay una parecita y nosotros tenemos que tener más o menos entre 30 centímetros, 25, 30 centímetros, el nivel por debajo. Para eso las bombas tienen que estar niveladas y con las boyas para que apenas suba el nivel nosotros tenemos que hacer maniobras, si no. ¿No tendría que tener algún tipo de reja de protección esto? Estamos trabajando porque vamos a hacer un descargadero nuevo, donde, bueno, eso es más, ya un poco más ambicioso. Es decir, los líquidos que ingresan a la planta son aeróbicos los que vienen por la red, que vienen más aireados. Y los del descargadero son más anaeróbicos, entonces necesitan más oxígeno. Entonces el descargadero va a tener una parte de decantación y vamos a ver si podemos airear un poco para que recién caiga al pozo y después poder subirlo a la planta y darle más alivio a la planta para que los distintos tipos de elementos químicos, por ejemplo el fósforo, el nitrógeno, sean procesados por la planta, porque esta planta tiene tratamiento primario y secundario, no tiene un nivel terciario. Este aparejo no estaba, esta estructura no estaba, yo me acuerdo que no estaba. ¿Esto lo han colocado hace un tiempo? Sí, esto es más o menos para tener más independencia nosotros, si no tenemos que andar utilizando a veces la grúa o alquilando grúas, la grúa del municipio o alquilando la grúa, y nosotros necesitamos hacer tareas en cualquier momento, entonces podemos mantener solos, es decir, levantamos las bombas y hacemos la limpieza. Bueno, por acá ingresa todo, vamos adentro de la planta ahora. Sí, por acá ingresa, por la calle, por esta parte de la chacra, ingresa lo de la calle 4 y por la calle 20 viene todo lo que es del centro. El caño que tiraba todo el río de la calle 4 está por acá. Sí, allá está la cámara, ahí está, han hecho una reparación y rebalsaba ahí y para llenarse todo esto acá, todo este sector. Y después pasaba el bypass directamente, pasaba derecho. Empezamos el recorrido, entramos a la planta ya propiamente dicha, Charlie, y una de las cosas que nos llama la atención, ese generador no estaba, ¿no? ¿Antes? No, ese generador no funcionaba y el motivo de su existencia acá fue que se alquiló para poder darle energía ante los inconvenientes que a veces teníamos con la provisión de energía eléctrica, para poder hacer andar las bombas del pozo exterior y que el líquido que llegara no rebalsara y no saliera por la calle 4. Pero directamente no había o no funcionaba. No, teníamos uno, ahora lo vamos a ver, que era el original de la planta. Y ¿cuándo se construyó la planta? Sí, pero estaba fuera de servicio. Entonces, bueno, necesitábamos algo y se optó por esto como para poder darle funcionamiento a las dos bombas del pozo exterior. O sea que en el caso de un corte de energía eléctrica, esto se pone en funcionamiento y las bombas siguen funcionando para que no rebalse el pozo y se inunde la chacra o salga por la calle 4. Para que no pase esa parecita que te mostraba hoy y nosotros tengamos el nivel justo para que no se haga el rebalse en la calle 4. La foto 4, Charlie, es adentro de donde están los controles de la planta. Esta foto, ¿la reconoces? Sí, esta es la de donde estaba el PLC, está fuera de servicio y se armó este tablero. Este tablero que está acá. Sí, se armaron tableros por separado para darle funcionamiento a las bombas del pozo exterior. ¿Qué no tenía y qué es lo que tiene ahora? No, se hizo a nuevo, tiene los protectores, está más identificado, así que no. ¿Nos puede mostrar adentro? Sí. Bueno, tiene arranques suaves, protectores de fase, guardamotor. Bueno, algunos testigos o trabajadores municipales que declararon o le brindó el testimonio al fiscal que llevó adelante la causa por contaminación del río, en su momento declararon de que esto funcionaba de manera manual, de que había procesos automáticos que a veces no se realizaban, por más que la orden era realizarlo de manera manual. ¿Cómo se trabajaba hace 3 años atrás? No, sí, a ver, era muy poco lo que podíamos trabajar en forma manual porque era muy poco lo que funcionaba. Y directamente el PLC había quedado fuera de servicio por una cuestión de lo que nos habían dicho nosotros de cuestión económica. Es decir, que había una empresa de Córdoba que tenía que activar el PLC, bueno, entonces
venían cada 6 meses para activarlo y después de golpe dejaron de contratarlo, entonces fueron haciéndose todas las cosas en forma manual, hasta que iban saliendo cada uno de las bombas, de los motores, se iban sacando y se iba sacando cosas del PLC y quedó inhabilitado. O sea que por más que se hicieran los procesos desde los controles de manera manual, allá no había bombas que respondieran. No, habían muy pocas, habían una bomba en una de las piletas, otra en la pileta C. No había proceso, no había fase primaria. Así que bueno, es todo lo que estamos más o menos ahora tratándolo de poder mejorar. Lo que es en tema de bombas, los aireadores, perdón, están funcionando los 6. Estamos trabajando con 2 tiempos por turno. En 8 horas se hacen doble cambio. Y estamos haciendo ya los estudios como para poder hacer 3 cambios por turno. ¿Esto que está acá qué es? Esto queda alguna parte en funcionamiento, pero esta era todo parte del PLC. De este. ¿Eso es que se vendría a ser? ¿Sistemas de control automático? Claro, el automatismo de la planta. Que había una computadora que lo manejaba y vos manejabas todo por la computadora en su momento. Yo por lo menos entré en abril de 2008 y pude verlo funcionar un tiempo. ¿Y actualmente cómo está? No, ahora lo estamos haciendo trabajar en forma manual, pero estamos intentando hacer el automatismo, es sacar todo esto, pero primero lo esencial, hacer funcionar todo en la planta. Primero que las bombas y todo lo que está del otro lado del proceso respondan a estos tableros, por lo menos tienen que estar. Sí, no solo los motores, sino también lo que es la fase primaria. Hemos hecho unos gran trabajo de limpieza, hemos recuperado el funcionamiento de un carro que es desarenador, desengrasador. Bueno, otra de las cosas que tenemos que recuperar, por lo menos funciona, es la reja, que es importante. Pero también tenemos que habilitar lo que era la estación de bombeo antes. Eso se había obviado porque no se había comprado bombas, entonces las 2 bombas que quedaron en el pozo exterior y se hizo un bypass para que pasara directamente a la planta, sin retención de líquido. Eso. ¿Al río? No, pasaba a la planta y de ahí se iba al río, pero ingresaba, pero no tenía proceso. Charlie, la foto 5 y la foto 6, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, sí, este es un rezago de las bombas que se utilizaban antes en el pozo exterior. Pozo exterior, el que vimos afuera. Claro, y ahora se van a agregar 2 más que fueron las que se reemplazaron por las bombas nuevas que se pusieron en el pozo. En la foto 5, ¿por qué estaban tiradas acá, desarmadas? Creo que algunas de esas todavía están ahí, Sí. fueron reemplazadas. Sí, fueron reemplazadas. ¿No funcionaban en ese momento? No, porque esas se les reparaba lo que era bobinado y la parte eléctrica, pero había que repararle la impulsión, que de última te terminaban quemando las bombas. O sea, Se solucionó con bombas nuevas, 2 bombas nuevas en el pozo exterior. el pozo exterior, o sea, esta que estamos viendo acá en la foto 6 es de las mismas. No, son de otras características, de la misma marca, Fly, pero son de otro estilo. Esta ya no. ¿Esta de qué bomba es la que vemos en la imagen? Fly de 30 HP, pero ya tiene todo roto lo que es los impulsores. Repararla sale más caro que adquirir una nueva. ¿Estas bombas se reemplazaron? Sí, se reemplazaron las 2 bombas del pozo exterior. Vamos con la foto número 7, a ver si podemos ir hasta el lugar. Esto que estamos viendo en la foto 7, ¿qué es? Bueno, eso es lo que te comentaba hace un rato. La idea es poner en funcionamiento ese edificio, que sería la estación de bombeo, que hace de retención de sólidos y piedras para evitar que suban a la planta y dañe, por ejemplo, la reja, que es uno de los inconvenientes, que la reja no la podíamos poner en funcionamiento. Es el primer proceso de separarlo más grande, por decirlo de alguna manera. Exactamente, es así, tal cual lo vuelvo a decir. Esto que se veía acá era un bypass a propósito. ¿Por qué ese caño estaba bypasseado de esa manera? Bueno, eso sigue de la misma forma porque hay que poner en funcionamiento esto. El líquido del pozo exterior tiene que llegar a la estación de bombeo y de ahí ser impulsado. Esto se hizo en su momento porque, como ves, tenés cuatro bombas. Hay 4 caños. Vamos hasta ahí, nos mostrás ahí en el lugar, nos vas explicando. Acá están las que teníamos en las imágenes. Es equipamiento obsoleto hoy en día. Sí. Eso ya, hay que reparar impulsores. La idea es tener como backup otra bomba nueva.
¿Estos son los caños que vemos en la imagen 7, no? Sí, sí, son estos. Estos son los que se obviaron. Se obvió la estación de bombeo a través de estos caños porque en ese momento se requería inversión. Acá habían 2 bombas y 2 bombas en el pozo exterior. Entonces el pozo exterior enviaba hasta acá. Hay un tabique acá, entonces todo lo que es piedra y sólidos en flotación quedaban y eran impulsados por otras bombas a la fase primaria y allá eran retenidos por la reja, lo que podía llegar a pasar. Teníamos inconveniente con las bombas del pozo exterior, entonces se sacó una bomba, se llevó al pozo exterior y se hizo una cañería. Cuando se quemó la otra bomba, se sacó la otra que había acá y ya se hizo otro bypass. Iban poniendo parches y a medida que dejaba de funcionar algo no se reemplazaba. Claro, había que invertir, comprar bombas y esto es muy útil. La idea es apuntarle a esto, pero como te vengo diciendo en el transcurso de la nota, estamos estableciendo prioridades, es decir, que funcione, que demos con los parámetros que nos exige medio ambiente, recursos hídricos y el EPAS, es lo principal. Hoy por hoy ya lo primordial fue cortar el crudo del río, cortar los rebalses y volver a los tiempos que tenía el automatismo, era lo esencial. Esto que estamos viendo, Charlie, acá en el costado, ¿qué son estas chapas oxidadas? Bueno, son parte de las pasarelas que estamos reemplazando. Estaban todas, no se podía transitar ni caminando. En la foto 8, por ejemplo, eso que estamos viendo que Sí, esa es una de las partes que se ha ido reemplazando. Y bueno, y la idea es poder reemplazar todas las pasarelas, no solamente las que están averiadas, sino todas, porque ya han tenido su vida útil y han sido muy afectadas por el... ¿Te acordás el tamaño que tenía el agujero este, no más o menos cómo era? Pero me parece que vos no viste la última parte, ¿no? Ese, sí, me acuerdo, a ver, era todos los días de tener que andar haciendo equilibrio. O sea, un pie que entraba tranquilamente de un trabajador ahí. Sí, hemos tenido ese inconvenientes con algún muchacho que se nos ha pasado para adentro. Pero la pierna, ¿no? Pero bueno, nos habíamos acostumbrado a trabajar así y ahora ya estamos en otro mundo, la verdad. Estamos dándole vida a esto. La foto número 12, Charlie, ¿qué es lo que hay? Acá en el predio, acá nosotros arrojamos los líquidos de excedentes para poder sacar lodos. ¿Cómo lo líquido excedente? ¿Acá iba crudo? Sí, acá se quedaba a cielo abierto. ¿Esto que te vemos acá? Sí, acá principalmente en esta parte. Todo esto estaba lleno. Bueno, ahí en su momento nosotros pudimos recuperar el riego de esto, pero ahora lo vamos a utilizar como para la construcción de una playa de secado, para poder arrojar los lodos y recuperarlos y bueno, mandarlos a acopio. Cuando vinimos en el año 2015, esto estaba todo con una especie de barro tierra negra arriba, sí. Producto de que bueno, acá se desagotaba esto, o iba al río crudo o quedaba acá acumulada el agua, ¿no? Se sacaba en invierno, se llenaba y en el verano se esperaba que... Una laguna a cielo abierto de desechos locales. Sí, eso era así. Lo que sobraba en la planta, que no salía por la calle 4, para sacar lodos, se tiraba acá. Estaba ahí una cañería que está preparada por debajo. Y se tiraba. ¿Tiraba acá? Sí, para que se secara solo. Entonces, no sé si recordás que había una casita ahí, bueno, nosotros estamos preparando todo este terreno para poder hacer... No está acá, debe estar acá. Imágenes. Debe de estar de este lado. Esto debe ser sacado de eso. Y sí, ahí está la bajada del... Ahí estaba la casa, mirá. Claro, sí. Ahí se nota que estaba la construcción y acá la foto es este pedazo de acá. Claro. Y acá vamos a hacer en principio 2 playas de secado, que no sé si va a ser un total de 5 o de 10. Pero vamos a arrancar con 2 playas de secado que nos permita mover un poco más el lodo. ¿Qué habrá pasado con las napas, no, Charlie? 2 o 3 metros acá hay agua, hay napas. Todo sí. eso, todo esto habrá recibido toda la filtración de esto. Todo, seguramente. Acá estamos desde donde está el cerco perimetral, estamos a 40 metros de un brazo del río. ¿En la calle 4 qué pasaba? En la calle 4, bueno, no daban los niveles, las bombas no eran suficientes.
y entonces bueno, el nivel superaba el caño del bypass y pasaba derecho. Entonces después encontramos nosotros un tapón entre la calle 4 y la planta, se limpió y empezó a circular el río, el líquido. Y una vez que empezó a circular, más la captación que tenían las bombas y la potencia de elevarlo, bajó solo. Me acuerdo, eso no me voy a olvidar nunca. El 6 de enero del 2017 se cortó el crudo del río, de la calle 4. Ahora tenemos algún tipo de inconvenientes a veces con la lluvia, que se elevan los niveles. Hay que trabajar un poco más, pero por lo menos lo tenemos controlado. Los bombeos dentro de la ciudad, ahí se hizo una inversión importante. ¿Cómo están? ¿Y con qué se encontraba o con qué panorama se encontraron en los últimos tiempos? Bueno, eso cuando arrancamos no dábamos abasto, era salir de un bombeo en otro. En el mismo día capaz teníamos que ver el mismo bombeo 2 o 3 veces, rebalsaban, se paraban, hasta que bueno, se tomó la decisión de si agarramos uno, lo reparamos bien, íbamos tomando así, y bueno, y se fue tocando todos los bombeos, los dejamos como para después dar otra vuelta y ya analizar mejor, porque vos te tenés que meter adentro del bombeo para ver cuál es la situación. Y esa es una de las mayores satisfacciones, es decir, que los bombeos funcionen. ¿Cuántos hay en el Centenario? 9. Cada uno, me imagino, no son todos iguales, cada uno tiene su complejidad y su manera de funcionar, ¿no? Sí, tenemos los 3 más complejos que en ese tiempo nos traían mal, era el de Canadá y Natalio Burr, que apenas se paraba o tenía un rebalse en la esquina de Traful y Natalio Burr, ahí había un rebalse que se iba por el canal de desagüe, ese era complejo. El de bombeo que nosotros llamamos de Ortuño, que está acá en el puente de Ortuño también, porque cuando tenía inconvenientes había rebalse en la calle Chile y Río Neuquén. Y el otro, el que estaba mucho más cerca ahí de los vecinos, el 176, que le llamamos 176 viviendas, atrás de Cultura. Que si has pasado por ahí o te recordás, es decir, la calle venía constantemente perdiendo. Había una pérdida, hay unos videos en las redes sociales también, muy cerca ahí de la Plaza del Bicentenario, en ese lugar donde también corrían los líquidos cloacales. ¿Qué había ahí? Sí, eso era, ahí por el nivel de la cámara era donde reventaba, pero el inconveniente principal era arriba del cementerio. ¿Te acordás que tuvimos un inconveniente donde se rompió y se tuvo que hacer la cañería de nuevo? Bueno, ahí creo que esa era la zona, justo al frente de la entrada del cementerio. Claro, ahí es donde se tuvo que hacer la reparación para poder aliviar ese sector, que era una cámara muy bajita. La cámara que vos decís es la del Jardín 13 en la esquina, en la calle Uruguay. Sí, ese también llevó bastante tiempo de trabajo. Gracias. Eso lo hizo el área de saneamiento, así le vamos a dar los créditos a eso. Bueno, puede ser que nos ayude un poco el viento, pero el olor no es tan nauseabundo como hace unos años atrás acá arriba. No, y se huele un poco más a hipoclorito también. Mirá, si podés filmar eso, bueno. ¿Qué tenemos acá? Que se nos va al río, ¿ves? Este es el producto que se va acá en la cámara de contacto, fíjate. Ahí nos acompaña una de las cámaras. ¿Qué es lo que sale al río? Bueno, ese es eso que está allá. Ese es el tratamiento, ese es el líquido previo a irse a desinfección. Y después te voy a mostrar cómo sale antes del río. Pero sí, hay olor a cloro, a lavandina acá arriba. Sí. Sí, eso es la desinfección. Bueno, la foto 9, ¿qué es? ¿Es la baranda donde estamos ahora? Sí. Sí, la otra baranda de la pileta C. Estuvieron cambiando los chapones que veíamos allá, ya agujeros no hay. De a poco estamos cambiando los más complejos, donde más transitábamos, los que estaban más rotos y bueno, a veces también tenemos un problema de tiempo, porque tenemos todo cortado, pero a veces bueno, le damos prioridades a otras cosas como para poder seguir. Digamos, además es más corrosivo, digamos, el aire acá por los productos químicos, los mismos desechos, ¿no? No, sí. Y en esta época no se nota, pero en el invierno vos ves toda una bruma por la temperatura que levanta esto. Acá hay una bacteria exoterma que va trabajando, se va calentando el cuerpo y va calentando el líquido también. Entonces eso es otro de los parámetros que nosotros tenemos que contener en las mediciones que nos hace el EPA principalmente,
tener una temperatura justa para que la bacteria no muera tampoco. Ahora sigamos caminando. En la foto número 10, a ver si alcanzás a verla. Estamos medio complicados con el viento. En esta foto, ¿qué es lo que vemos? Es lo que está allá. Hay mucho menos de ese material. ¿Qué es eso negro que se ve en las imágenes flotando en el agua? Bueno, esos son floculaciones del lodo. Ahora lo estamos trabajando de otra forma, por eso fue la idea trabajar con los tiempos originales de la planta. Igual cuesta mucho sacar todo lo que es el lodo, pero ya le estamos dando el circuito que necesita. Es decir, ¿esto qué son? Aireadores, lo que vemos acá. La función es revolver los líquidos que todavía no están plenamente procesados. Sí, airear y darle oxígeno a la bacteria. Y después hemos recuperado unos agitadores de profundidad que son los que van moviendo todo el lodo que va sedimentando, y entonces va trabajando y dándole el hábitat justo a la bacteria para que trabaje y haga el proceso. ¿Es verdad que en el fondo acá encontraron bombas que ustedes no sabían que estaban clavadas en las arenas del fondo? Sí, acá hay todavía. Esos son agitadores de profundidad. Hemos rescatado 2. Uno lo pusimos en funcionamiento y el otro está ahí viéndose si que se puede recuperar. ¿Rescatado pues estaban tirados en el fondo de la pileta? Sí. Estaban enganchados al cable y nosotros con ganchos los pescamos. 5 metros, 5 metros y medio creo que fue un trabajo complejo porque es como si fuera un torpedo, entonces no tenía muchas formas de cómo engancharlos y los enganchamos y bueno, los recuperamos y vamos a ver si es que pueden funcionar. Bien, y la foto 11, te reís porque es una foto, la reconoces, es una foto anecdótica para nosotros, es la que por ahí representaba el estado en el que estaba la planta. ¿Qué es la foto número 11? Esto me hace acordar en noviembre del 2015, que no creían que era así. Cuando venía la policía, la verdad. A ustedes los denunciaron, ¿no? Sí. Sí, nos denunciaron. Esto no funcionaba, vos lo viste. Y nosotros no mentíamos, esto era así. En su momento había un audio radial. Habían calificado que ustedes habían parado la planta, la habían tomado y casi era un atentado para la ciudad, ¿no? Sí. Decían que iban a explotar las cloacas, que le iban a rebalsar las cloacas a la gente. Y la verdad ahora uno lo ve a lo lejos y es mucho trabajo y todavía queda mucho más. Hay que decirle al vecino que todavía queda mucho más. Muchos vecinos no han tenido paciencia, pero estamos haciendo un trabajo a conciencia. Queremos que esto funcione y la idea es no solamente de estar dentro de los parámetros que nos piden la legislación, sino hasta poder hacer un volcado cero. Ese es un proyecto que tenemos para este año, la verdad, si podemos para este año. ¿Hoy la planta contamina el río, Charlie? No. ¿O da fe como trabajador sí, que la planta no está contaminando el río? Sí, te doy mi palabra, después lo vamos a poder justificar con los papeles que nos llegan del EPAS, que de recursos hídricos y de medio ambiente no nos llega, salvo que hubiera algún inconveniente, ellos se hacen presentes. Lo del EPAS sí viene regularmente, medio atrasado por la burocracia, pero llegan. Pero ¿qué tenemos de ventaja? Nosotros queríamos anticiparnos a eso, porque a veces te tomaban una muestra y a los 4 o 5 meses te llegaban informes. Entonces vos ya habías cambiado, habías trabajado y entonces la pileta estaba diferente. Ahora nosotros estamos con 15, 20 días de demora porque tenemos un servicio que nos mide no solamente la planta a nivel EPAS o la salida a nivel medio ambiente, sino que también nos mide el río 50 metros antes, en la salida y 50 metros después, que es lo que hace recursos hídricos. Entonces son mediciones propias. La última pregunta es como casi una pregunta personal. ¿Por qué esto no se supo antes? ¿Cómo ustedes como trabajadores municipales podían saber de alguna manera que esto no estaba funcionando o que estaba contaminando el río? ¿Y cómo fue la presión? ¿De qué manera fue la presión como para que nosotros recién en el 2015
con una medida extrema nos enteramos de lo que estaba pasando acá. ¿Cómo manejaban ese tema ustedes, los trabajadores, internamente? Bueno, a ver, principalmente mucho por la confianza que en nuestros jefes inmediatos o superiores. Confiamos que nos decían, le vamos a poner pila, vamos a hacer funcionar, y esto día a día se degradaba más. Hasta que, bueno, ya no dimos más, dijimos, muchachos, acá venimos a nada. Esto se puede reparar, esto se puede hacer así. Y bueno, tomamos la decisión, decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y abrir las puertas. ¿Había castigos, había amenazas con respecto al trabajo? Sugerencias, medidas raras, pero sí, no era... A ver, por eso creo que te dije, es otro mundo esto, donde estamos viviendo actualmente. Vos podés dar tu opinión, podés discutir formas de trabajo, discutir lo que es más necesario, incluso también hasta la modalidad de trabajo o en los beneficios del trabajador. El diálogo, vos podés charlar. Antes no, era un lineamiento y había que cumplirlo. Así que, bueno, estamos en forma diferente. Llegamos al final de este primer programa de Volvamos a Tener Periodismo. Dentro de muy poco, a través de Centenario Digital, ustedes tendrán la novedad de cuándo veremos nuestra segunda edición. Los esperamos para seguir descubriendo historias reveladoras. Y no nos olvidemos, volvamos a tener periodismo.